Bien, terminamos la última clase hablando de una clase particular de relaciones que son las que llamamos funciones. Ahora vamos a dar dos definiciones más de lo que son ciertas clases de funciones. Entonces, la primera definición es cuando una función es inyectiva. La palabra inyectiva no me dice mucho, a mí por lo menos, de lo que es la definición, pero sí, uno a uno es lo mismo. Decir inyectiva o decir uno a uno es lo mismo. La definición dice que una función es inyectiva o uno a uno si para cada i en B, el conjunto de llegada o el codominio, o la imagen, existe a lo sumo un x al que f de x es igual a i. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Una función f de a en b es una función que para todo elemento de a le corresponde un elemento de b. Uno solo, uno único. Eso era la definición de función. Ahora estamos mirando la parte esa de único para atrás. Entonces, la voy a escribir de otra manera, un poquito más rara, pero esta es la manera útil para verificar si una función es uno a uno. Que dice lo siguiente. Si cada vez que yo tome x y x' en a en el dominio, miro f de x y f de x'. Si son lo mismo y la función es 1 a 1, necesariamente el x y x' tienen que ser el mismo punto. Vamos a hacer ejemplos. Entonces tengo este ejemplo que es uno de los primeros que habíamos tenido, que eran los números, el conjunto A eran los números del 1 al 5 y el conjunto B los números del 1 al 8. Y la habíamos graficado esta función con diagramas de Venn, a ver si me sale. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se ve algo? Sí. 7, 8. Entonces acá a la derecha tengo el conjunto B y a la izquierda el conjunto A. Entonces acá me dice la definición que f de 1 es 1. Entonces hago una flecha que une el 1 este con el 1 de allá. Después dice que f de 2 es 1. F de 3 es 4. F de 4 es 7. Y f de 5 es 1. ¿Qué me dicen? ¿Esta función es inyectiva? ¿Es 1 a 1? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque f de 1 es 1 y f de 2 es 1. Hay dos números, dos elementos del conjunto A del dominio que apuntan al mismo. O sea, la definición decía, para cada i en B, existe a lo sumo un x en A tal que f de x es igual a i. Esta no es inyectiva, porque para este i, en vez del 1, hay 3 elementos de A al que f de x es igual a i. Entonces uno debería escribir, no es inyectiva, porque f de 1 es igual a 1 y f de 2 es igual a 1. Ni siquiera me interesa el 5. En fin, hay dos elementos distintos de A que me apuntan al mismo. Es bastante simple una vez que uno lo entiende. Otro ejemplo. A ver esta, si la podemos ver a simple vista. No tendría que hacer todo el dibujito. F de 1 es 1, F de 2 es 1, F de 3 es 4, F de 4 es 7 y F de 5 es 8. ¿Esa es inyectiva? No, por lo mismo, ¿no? A ver una un poquito más rara. F de R en R dada por F de X igual a menos 2 por X más 3. ¿Chan? Esa si la dibujo, menos 2 por X más 3, tiene que ser una recta más o menos así. Esa es la gráfica de la función f de x igual a menos 2 por x más 3. Entonces yo tengo que asegurarme que si yo tomo dos x distintos, cuando le aplico la f, el resultado de hacer menos 2 por x más 3 me da distinto.
Eso, el distinto es más difícil que trabajar que el igual. Por eso está esta definición de acá abajo. Dice, cada vez que el resultado me dé el mismo es porque yo había partido del mismo x. Entonces vamos a verificarlo así. Fíjense, vamos a escribir. Supongamos que f de x es igual a un f de x'. Cuando se apaga se achica todo. Ahí lo veremos. F de x igual a f de x'. Eso quiere decir que menos 2 por x más 3 es igual a menos 2 por x' más 3. Estoy partiendo de que hay x y x', los dos me dan el mismo resultado. ¿Qué puedo hacer ahora? Lo que tengo que hacer de alguna manera es como ir despejando el x y el x'. Voy a restar 3 a ambos lados. Si esos dos números son lo mismo, le resto 3 me sigue dando lo mismo, por lo tanto tengo que menos 2 por x es igual a menos 2 por x'. Y ahora multiplico por menos un medio y me queda que x es igual a x'. ¿Está bien? ¿Se entendió el razonamiento que hice? El miércoles vamos a empezar a trabajar con los axiomas de los números reales y vamos a repasar de nuevo cómo se hacen todos estos razonamientos. Así que si están un cachito perdidos, no se aflijan. Lo importante acá es que el razonamiento que puedo hacer es lo siguiente. Acá tengo un número que se llama menos 2x que le sumo 3. Y acá tengo otro número que se llama menos 2x' y le sumo 3. Por lo tanto, si a los dos números le sumo 3, le resto 3 y me queda que menos 2 por x es lo mismo que menos 2 por x'. ¿Está bien? Y ahora, este número de acá es un x que no conozco por menos 2, y acá este es un número por menos 2. Si multiplico por un medio, me queda menos x igual a menos x', y por lo tanto x igual a x'. Ya lo vamos a seguir practicando estos razonamientos, probablemente hicieron algo capaz que es detectable. Se va el zoom. Bien, entonces fíjense qué interesante. Yo empecé con f de x igual a x' y haciendo el razonamiento lógico llegué a que x es igual a x'. Por lo tanto, si tomo 2x y me dan el mismo f, esos 2x en realidad eran uno solo, eran el mismo, y esta función es inyectiva. ¿Está bien? Para eso sirve esta segunda de abajo, que es un poquito más rara que la primera. ¿Qué les parece que es esta función? La f de x dada por f de x igual a x cuadrado. ¿Es inyectiva o no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Perdón, estaba dibujando. Claro, por ejemplo, tengo el menos 1 y el 1, que son distintos, y los dos me dan el mismo resultado. Entonces, no es inyectiva, no es 1 a 1, porque f de menos 1 es igual a 1 y es igual a f de 1. ¿Hay algún otro ejemplo de dos números que me den el mismo resultado? Menos 2 y 2, por ejemplo. F de menos 2 es 4 y es igual a f de 2. Bien. Esto también me dice que si yo conozco un resultado de la f, no puedo saber quién fue el x original. ¿Ah? Si yo le digo f de un número, me da 4. ¿Cuál es el número? Y usted me puede decir 2 o menos 2. Hay dos opciones. ¿Y x al cubo? Sí, está el dibujito de x al cubo, a ver si me sale. A ver qué hace la computadora cuando le dibujo esto. Ah, no. Le tengo que sacar así. Es una cosa así, x al cubo. Es 1 a 1, porque si yo tengo que x, f de x igual a f de x', eso quiere decir que x al cubo es igual a x' al cubo, y saco raíz cúbica,
y me da que x es igual a x'. ¿Por qué no podía hacer lo mismo con la raíz cuadrada, este razonamiento? Claro, porque la raíz cuadrada de x al cuadrado no me da x, me da el valor absoluto de x. Siempre da positivo, ¿no? Esa es la trampa en que caímos todos, alguna vez caímos en eso. Bien, esta es otra bastante sencilla, pero la diferencia es que está dada de z en z. Entonces acá lo difícil es ver si eso está bien definido en principio. Si tomo un entero y le sumo 1, me da otro entero. Está bien, y es inyectiva, ¿qué les parece? Sí. Seguimos con inyectiva. Esta es de los naturales en los naturales. Y a cada natural le asigna el siguiente, n más 1. ¿Es inyectiva? Sí. Bien, basta de inyectiva. Segunda definición del día. Función sobreyectiva o sobre, o en algunos libros yo lo había aprendido como suryectiva. Eso es probablemente influencia de la escuela francesa de matemática en Argentina. O en inglés también se dice surjective. Suryectiva, sobreyectiva o directamente sobre. Y ahora lo que dice es que para... ¿Qué dice esta definición? Dice, una función f de a en b se llama sobreyectiva o sobre si para cada i en b existe al menos un x en a tal que f de x es igual a x. ¿Qué decía la de inyectiva? Para cada i en b existe a lo sumo un x. Podría no existir ninguno, lo importante es que no haya más de uno. Acá está diciendo, para cada i en b existe al menos uno. Entonces vamos a mirar los mismos ejemplos de recién. Otra forma de decir esto, bien cortita, es decir que la imagen de f es todo el conjunto B. Lo que estoy diciendo es que todos los elementos del B tienen al menos un x en el A. Por ejemplo, esta. Teníamos el dibujito por allá atrás. Lo voy a buscar. Acá. Tenía primero que poner esto. ¿Qué les parece? Esta función ¿es suryectiva, es sobreyectiva? No. ¿Es cierto que todo elemento del B tiene alguno en el A? No, por ejemplo, el 8, el 2, el 6, el 5, hay un montón, hay 4. Entonces no es sobre, pues 8 está en B y no existe ningún X en A tal que f de X sea igual a 8. Esa es la explicación y la demostración por todas las de la ley. El 8 está en el B y no hay ningún X en el A tal que f de X sea el 8. Sí. ¿Cómo se demuestra? Y bueno, fíjate, f de 1 es 1, f de 2 es 1, f de 3 es 4, f de 4 es 7, f de 5 es 1, nunca dio 8, fin de la historia. En vez de 8 podría haber usado el 2, o el 5, o el 6. Esta es, cambié algo, pero casi nada, creo. Esta, el 8 no me sirve. Esta es sobre. Sin dibujito, ¿la pueden hacer? No, ¿por qué no es sobre? Porque falta el 3, falta el 2, ¿no? Entonces no, podemos decirlo nuevo, no es sobre. Porque
El 3 está en B y no existe ningún X en A tal que f de X sea 3. ¿Se entiende ese razonamiento? Chan. Esta la tenía dibujada también. F de X igual a menos 2X más 3. ¿Será sobre? Alguien dijo que sí. Ahora hay que demostrar que para todo I en B hay un X en A, tal que f de X es igual a I. Eso es lo que tengo que demostrar. Al menos uno. Gráficamente, no hablamos de qué significa esto gráficamente. Gráficamente, cuando tengo funciones reales, lo que estoy diciendo es que cada vez que yo mire un I acá, hago así, y hay un X acá que le corresponde. Cuando estaba hablando de funciones inyectivas, por ejemplo, esta era inyectiva, estaba hablando que para cada X, para cada Y, había un solo X. Fíjense que toca la gráfica, para cada altura Y, hay un solo lugar donde toca. La función X al cuadrado, por acá tomo un Y, y hay un X de este lado y un X de este lado que le corresponde. ¿Esto lo vieron en básica también, lo de función inyectiva y sobre? Todavía no. Ya lo van a ver de nuevo, así que está bueno. Después pueden ver quién explica mejor. Pedro y Pablo. Si Pablo explica mal es porque fue alumno mío. Así que es culpa mía. Bien, estábamos acá con los ejemplos estos. Esta no es. Y esta parece que sí es un sobre. Quiere decir que sobre para todos los I toca la gráfica en algún lado. Entonces lo que hay que hacer acá es demostrarlo. Demostrar. Pensemos que hay algún ciego que no puede ver la gráfica, aunque se la puede imaginar y probablemente tenga más capacidad de abstracción que nosotros. Pero demostrar que para todo I existe un X. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Digo, bueno, yo para cada I tengo que ver que hay un X que cumple esto. Entonces, algebraicamente lo que uno tiene que hacer es despejar el X. Es decir, ¿cuánto tiene que valer el X para que menos 2 por X más 3 me dé Y? Esa es la manera de demostrar que para todo I hay un X. Entonces, de nuevo, voy a restar 3 a ambos lados y me queda que I menos 3 es lo mismo que menos 2X más 3 menos 3, que es 0. Y después I menos 3 sobre menos 2 es X. Entonces, lo que voy a decir acá, este es mi razonamiento, y ahora voy a decir, si es sobre. Para I en R, que es el conjunto este de llegada, el codominio, tomamos X igual a I menos 3 sobre menos 2, y resulta que f de X es el I. Tienen que esa ahí quedó. Habría que verificarlo, uno tendría que poner esta fórmula acá y hacer que menos 2 por eso me da el I, pero eso es lo que ya saben hacer y que han hecho probablemente en el ingreso, en la secundaria. Resuelvo y después verifico, eso es la forma. Queda usted de hacer la cuentita para ver qué da. ¿Se entendió? ¿Alguien quiere que haga esa verificación? ¿Sí? Entonces, acá puse un resulta que, pero no está del todo claro. Entonces voy a seguir acá. Digo así, cuando uno hace una afirmación que no queda del todo claro, puede decir, en efecto, f de x es menos 2 por x más 3, es menos 2 por, y ahí voy a poner la fórmula que encontré para el x. Y menos 3 sobre menos 2 más 3. Menos 2 por y menos 3 sobre menos 2, puedo simplificar ese menos 2 así, y me queda y menos 3 más 3, que es lo mismo que y. Entonces,
todo este razonamiento lo vamos a leer todo de nuevo. Es así, me quedó medio desorganizado, pero dice así. Para un i real, tomamos x igual a i menos 3 sobre menos 2. Esta fórmula siempre se puede calcular si tengo un número real. Puedo restarle 3 siempre. Puedo dividir por menos 2 siempre. O sea que este x está bien definido. Y ahora verifico que si hago f de ese x me vuelve a dar el i original. Entonces, f de x es menos 2 por x más 3. El x que estoy proponiendo es esta fórmula. Entonces hago menos 2 por ese x que es i menos 3 sobre menos 2 más 3. Ahora, menos 2 por algo dividido en menos 2, se simplifica el menos 2. Estoy multiplicando algo y lo divido por menos 2. Entonces es lo mismo. Lo multiplico por menos 2 y divido por menos 2 me da lo mismo. Entonces me da i menos 3 más 3. Y ahora i menos 3 más 3 es i, porque menos 3 más 3 da 0. Este tipo de cuentitas, le digo cuentitas, este tipo de razonamientos, ahora los estamos haciendo rápido y a partir del miércoles los vamos a hacer más lentos todavía. Porque vamos a ver qué operación o qué propiedades estamos usando en cada paso. En algún lado vamos a estar usando la propiedad asociativa, en otro caso vamos a estar usando la existencia del elemento neutro, del elemento inverso. De alguna manera estas cosas que ya sabemos, hacer paredes, vamos a ir hacia abajo y vamos a mirar los cimientos por unos días, como para entender la estructura de los números reales. Bien, entonces esta es sobreyectiva y la manera de hacerlo fue encontrar. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que una función era como una cajita? Entraba un x y salía un y. Y ahora lo que dije es, encontré lo que vamos a llamar en un ratito la función inversa. Dado un i, ¿quién era el x que lo provocó? ¿Qué les parece con esta función? Es sobre... tenía el dibujo por allá atrás, era así. ¿Es sobre? No, ¿por qué? Hay valores de i al que no puedo llegar con ningún x. ¿Cuáles son los valores de i a los que no puedo llegar? Los negativos. Entonces, esta no es sobre porque podemos escribirlo así, para i negativo, en principio podría decir para i igual a menos 1, no existe ningún x real, ya vamos a ver los números complejos, que sí, al cuadrado pueden dar menos 1, pero estamos hablando de los reales, este es el conjunto de partida. No existe ningún x real tal que x al cuadrado me dé menos 1. Si yo trazo una recta por acá abajo, en la altura menos 1, no toca la curva, la gráfica en ningún lado, por eso no hay ningún x que al cuadrado me dé menos 1. Sí, sí. Yo puse i igual a menos 1 porque con un ejemplo basta, pero yo podría haber escrito acá menor que 0 y acá poner igual a i. Para todo i, para cualquier i menor que 0 no existe el x. Pero quise poner un ejemplo concreto. Sí. Excelente. Si cambio la definición de la función, ¿no? Es muy buena tu pregunta, gracias. Déjenme dejar esto como estaba. La definición de la función es todo esto. Tiene dos conjuntos, el conjunto dominio, el codominio y la fórmula. Tres cosas tiene, conjunto, dominio, codominio y fórmula. Si yo cambio la definición del codominio, si en lugar de R, por ejemplo, acá escribo el intervalo 0 más infinito, que serían los reales positivos y el 0, estoy pensando que mi conjunto de llegadas son solamente los i mayores o iguales que 0.
Y ahí sí, esa función resulta sobre. Porque para todo elemento del codominio hay un X en el dominio que le corresponde. Hay dos en realidad. Pero acá no estoy preocupado si hay más de uno. Quiero saber que hay uno por lo menos. Son como que separé las preguntas entonces. Voy a deshacer esto para que así en las diapositivas que pongo después en la web quede bien. ¿Qué les parece con si esta es sobre x al cubo? Sí, ¿no es cierto? Sí, es sobre, pues, para todo i en R existe x, dado por qué fórmula. ¿Cuál es el x que cuando yo lo eleve al cubo me da i? La raíz cúbica de i. Existe x igual a la raíz cúbica de i, tal que, a ver, f de x es f de raíz cúbica de i. ¿Y qué es f de algo? Seguimos entendiendo lo que significa esta fórmula. F de x, usé una letra x, para decir que f de x, f es la cajita que toma un número y lo eleva al cubo. Entonces, f de esto es esto al cubo. Entonces, cualquier cosa que sea esto, conejito, patito, decía un profe famoso de la facultad. Raíz cúbica de i, lo que está ahí adentro, al cubo. Y raíz cúbica de i al cubo es i. Por lo tanto, en esta frase demostré que para todo i en R hay un x, y está dado por esa fórmula que cumple que f de x me da el. La forma. Acá, esta la vamos a mirar, esta es la f que va de los enteros en los enteros. Los enteros eran los naturales, que son desde el 1 en adelante, también el 0 y también los enteros negativos. O sea, del menos infinito al infinito, pero sin coma. Entonces, esta es la función que a cada entero le asigna el entero más 1. Pregunto si es sobre. Algunos decían que no con la cabeza, a otros decían que sí. ¿Qué les parece? ¿Es cierto? Pregunta. La pregunta de si es sobre es lo mismo que decir, ¿es cierto que para todo i en z, estoy mirando el i en el conjunto de llegada, lo llamé i porque acá estoy usando la z esa en lugar de x. Para todo i en z existe un z en z tal que f de z es i. Entonces, antes de decir nada, tengo que escribir lo que es f de z. Eso es lo mismo que preguntarse si z más 1 es i. Y bueno, despejo de acá el z. Fíjense que lo que tengo es un i y quiero ver si existe un z. Entonces despejo el z. Z es igual a i menos 1. Entonces, llegué a que si tomo un i y quiero un z, tal que z más 1 me da i, el z es el i menos 1. ¿Es cierto que si i es un entero, el i menos 1 existe y es un entero? Sí, ¿no? Ahí está la cuenta. Entonces, este es como el cálculo auxiliar. Lo voy a hacer así, voy a escribir esto acá y acá. Este sería el cálculo auxiliar de la escuela secundaria. Entonces ahora digo, sí, es sobre. Si i está en z, tomo z igual a i menos 1 y resulta que f de z es
z menos 1. ¿Cuánto vale z según esta fórmula de acá? I menos 1. Perdón. F de z es z más 1, ¿no? Estoy usando este más. Es I menos 1 más 1 es I. Entonces, ¿qué demostré acá? Dado un I en Z, hay una forma de encontrar el Z, dado un I entero, vamos a decirlo, hay una forma de encontrar un Z entero, tal que F de Z me dé I. Estoy encontrando la función inversa. Entonces, una cosa importante es que este numerito, si I es entero, I menos 1 es entero, porque tengo que ver que está en el dominio. ¿Por qué hago esta aclaración? Por el ejemplo que sigue acá. Ahora pienso la misma fórmula de función, pero en los naturales. Tengo esta fórmula que me dice que a cada natural le asigno el natural más 1. Entonces, al 1 le asigna el 2, al 2 el 3, al 3 al 4. La pregunta ¿es sobre eso? ¿Tengo todos los resultados posibles, todos los naturales posibles en el conjunto de llegada? No. ¿Cuál es el que nunca obtengo? El 1. Entonces esta no es sobre. Fíjense que la fórmula es la misma que la anterior, pero cambié los conjuntos. Entonces esta no es sobre. ¿Y cómo lo digo? ¿Cómo lo demuestro? Pues 1 pertenece a N, que es el conjunto de llegada del codominio, y no existe ningún X natural tal que f de X sea igual a 1. Sí. Hola. Acá hay una silla, si querés. Allá hay algún lugar, pero si te querés estar más adelante, te presto. ¿Está bien? Lo hice con X, y acá la definición estaba dada con N. Eso es correcto. Pero uno suele usar las letras que dan un poquito más de información. La N para acordarme todo el tiempo que estoy pensando en naturales. Acá estaba usada la Z para acordarme todo el tiempo que estoy usando enteros. No es obligatorio y muchas veces uno necesita usar otras letras porque si no, no alcanza. Bien. Ahora tenemos dos definiciones, inyectiva, 1, 1 y sobre. Las voy a poner las dos juntas. Cuando una función cumple que es inyectiva y sobre, se llama biyectiva. ¿Está bien? Ejemplos. Son los mismos de antes. Entonces, de nuevo. ¿Va a ser biyectiva? Va a ser biyectiva cuando sea inyectiva y sobre. Tiene que cumplir las dos a la vez. Este es el primer ejemplo de hoy. ¿Les parece que es biyectiva? ¿Por qué? Porque no es inyectiva. No, tampoco era sobre, pero no importa, porque no es ni inyectiva ni sobre. Entonces esta, yo me voy a sentar así puedo ir escribiendo. No es biyectiva porque se apagó el monitor. Porque ya vimos que no es inyectiva. Y tampoco sobre. Ya sé que no se ve. Acá sigue dando como que está enchufado. Enchufé y desenchufé todo 3 veces. Bien. Sigamos. Siguiente ejemplo. Me parece, acá el otro ejemplo pasa lo mismo. No era ni inyectiva ni sobre. Así que me voy a copiar esto.
Este ejemplo tampoco es ni inyectiva ni sobre. Esta sí es biyectiva porque es inyectiva y sobre. Esta no. Es el mismo verso de hoy porque no cumple ninguna de las dos. Esta sí. Ya vimos que era inyectiva y sobre x al cubo. Esta también vimos que era inyectiva y sobre. Sí es biyectiva. Esta, ¿qué es lo que no cumple? ¿Por qué no es biyectiva esta? No era sobre, exacto. Porque no es sobre. Bien. Voy a hacer un ejemplito más. F, ya va a aparecer de nuevo. Tengo el conjunto 1, 2, 3. En el conjunto 2, 4, 6. Dada por f de 1 igual a 2, f de 2 igual a 4 y f de 3 igual a 6. ¿Esta qué les parece? ¿Es inyectiva y sobre? ¿Es sobreyectiva? Sí, gráficamente, a cada, digamos, para que sea función, de cada elemento de acá tiene que salir una sola flecha, y de todos tiene que salir una. Para que sea inyectiva, a cada elemento le tiene que llegar una sola flecha, y todos los elementos tienen que tener una flecha. O sea que es inyectiva y es sobre. Voy a hacer otra F. También del 1, 2, 3 en el alfa, beta, gamma. Esas son las tres primeras letras griegas. 1, 2, 3, alfa, beta, gamma. Y las voy a definir así. F de 1 es alfa, F de 2 es beta y F de 3 es gamma. ¿Esta es inyectiva y sobre? Sí. Si yo tengo dos conjuntos finitos, como es finitos quiere decir que no son infinitas la cantidad de elementos, y tengo una función biyectiva entre ellos, ¿qué puedo decir de la cantidad de elementos que tienen los conjuntos? ¿Qué les parece? Voy a mirar esos ejemplos. Tienen la misma cantidad de elementos. ¿Sí? Uno lo deduce, lo ve un poco y puede ver por qué. Porque de cada elemento de la izquierda sale una flecha y de cada elemento de la derecha sale otra flecha. Llega una flecha. Esto es la base para definir el concepto de cardinalidad y cantidad de elementos de un conjunto. Para conjuntos finitos como estos es una pavada, pero después están los conjuntos infinitos. Vamos a ver, por ejemplo, no en este curso, pero que los naturales son infinitos y los enteros también son infinitos. Pero como hay una forma de hacer una biyección, una función biyectiva entre los naturales y los enteros, vamos a decir que los naturales y los enteros tienen la misma cantidad de elementos. Aunque los enteros parecen el doble, porque están los positivos y están todos los negativos. Pero sin embargo tienen la misma cantidad de elementos. Porque la definición va a ser, si hay una función biyectiva de un conjunto en el otro, tienen la misma cantidad de elementos. Por ejemplo, puedo saber acá si la cantidad del 1 es igual a la cantidad de sillas. Sin contarlo puedo hacer. No necesito contar cuántos hay hoy y tomar asistencia. Acaba de llegar una alumna y se está por sentar en la única silla libre que queda.
La cantidad de alumnos es igual a la cantidad de sillas. No, hay 2 sillas. Bueno, hay más sillas que alumnos. Lo que estoy haciendo es una función biyectiva, que a cada alumno le estoy asignando una silla. ¿Se ve eso? No necesito contar. Entonces esa es la manera de saber si 2 conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Si vamos a ver, en otro curso van a ver que los naturales tienen la misma cantidad que los enteros. Lo podemos hacer al final de la clase si nos sobra tiempo. Y después es más difícil, que los enteros tienen una cantidad que todos los racionales. Los racionales son todos los números con coma excepto los irracionales, que son los que tienen una expresión decimal que nunca se repite, no son periódicos. Y después van a ver que los reales, que son los racionales junto con los irracionales, esos sí ya son más, muchísimos más. Es otro infinito. Eso se llaman cardinales transfinitos. Son los distintos infinitos que hay. Y hay muchos, cada vez puede haber. Pero era una nota de color para despertarlo. Voy a tomar asistencia, así que pueden charlar un poquito en voz baja para que puedan escuchar. Bien, me parece que la clase de hoy vamos a terminar antes del tiempo, así que después pueden charlar un ratito. Vamos a hablar de este concepto que es la composición de funciones. Entonces, dice lo siguiente esta diapositiva. Tengo A, B y C conjuntos, F una función de A en B, G una función de B en C, y la composición de F con G es una función de A en C, que se escribe G circulito F, y se define así. F compuesta con G es lo mismo que hacerle F a un X y después G. Acá falta un X. Esa es la definición, la escribo acá. Hacer G, F digo, compuesta con G, es lo mismo que hacerle F a un X, y a ese resultado le aplico la función G. Con cajitas es más fácil de entender. Tomo un X, la paso por F y sale F de X, y ahora acá le conecto la cajita de la función G, que a ese resultado le hace la fórmula, y sale G aplicado a F de X. Esta caja grande es G circulito F. Parece que estuviera al revés, uno hace primero la F y después la G y pone la G a la izquierda. Pero está en el orden correcto para que esto quede en el mismo orden que acá. Quiero aplico la F, me da un resultado y hago después la G. Vamos a hacer algunos ejemplos para que vean que esto ustedes ya lo han visto en otro lado, pero nunca con este nombre tal vez. Una observación importante: para que la composición esté bien definida, debe suceder que la imagen de F esté contenida en el dominio de G. Vamos a la cajita. G tiene un dominio, que son las cosas que acepta para calcular. Por ejemplo, la raíz cuadrada está definida solo para números positivos. Es el dominio de G, son los números positivos. Entonces, los resultados de F que yo puedo meter acá y calcular la raíz cuadrada tienen que ser números positivos. Eso es lo que está diciendo la afirmación. Entonces, vamos a ver. ¿Querés terminar de copiar? ¿Quién están copiando algo? Les doy un cachito antes de pasar a la transparencia. Diapositiva. Transparencia, dijo el presidente una vez, lo criticaron. Debe decir diapositivas. Entonces, no sé si enteramos. Cuando estaba hablando de la pandemia, pasaban las diapositivas y dijo transparencia. La transparencia eran unos papeles transparentes que poníamos en un proyector. Bien. Acá está la definición y acá el primer ejemplo. Tengo una F, que es la función raíz cuadrada. Está escrita con N, vamos a escribirla con un X ahí arriba.
Tengo la función f, definida como f de x igual a raíz de x. ¿Para qué? ¿Cuál es el dominio de esa función f? Los números mayores o iguales que 0, y el codominio son todos los reales, aunque la imagen no son todos los reales, van a dar siempre resultados mayores o iguales que 0. Y después tengo la función g, que toma un número, lo eleva al cuadrado y le suma 1. Más fácil que decir, toma un número, lo eleva al cuadrado y le suma 1, es decir, g de x igual a x cuadrado más 1. Entonces, no es importante la letra, sino lo que hace la función. Toma un número, lo eleva al cuadrado y le suma 1. Entonces, si yo quiero mirar la función f compuesta con g de un x, eso es g de f de x. Y para encontrar la fórmula final de esta nueva función, se puede hacer de dos maneras. La primera es reemplazar acá f de x por su fórmula, que es esta. Entonces me queda g de raíz de x. Primer paso. Esta es la primera forma. Ahora, ¿qué hace g con un número? G lo eleva, dado un argumento, dado su variable, la eleva al cuadrado y le suma 1. Por lo tanto, esto es la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x, o sea que la función g, f compuesta con g, es lo mismo que x más 1. Esa es la primera forma de deducir esta fórmula final. Sí. Claro, el dominio de f, muy buena pregunta. El dominio de g compuesta con f es el mismo a de la f. O sea que son los positivos. Esta g compuesta con f, o f compuesta con g, perdón, es el 0 más infinito. Y acá tengo que poner el conjunto C, que es este R de ahí. Entonces, ahí, para que sepan de dónde sale. La raíz cuadrada en este caso significa solamente x, no a todo g. Claro, no a todos g, porque es en ese orden. Ahora vamos a ver que no es lo mismo poner f compuesta con g que g compuesta con f. No es conmutativa la composición de funciones. Ahora quiero, antes de pasar a eso, que voy a ver ese ejemplo, quiero que hagamos esto de otra forma. Vamos a hacerlo con otro color para que quede, ¿cómo se dice? Otra forma. Voy a empezar de nuevo. G, circulito f de un x, es g, paréntesis, f de x. Y entonces voy a empezar pensando, ¿qué hace la función g? ¿Qué hace la función g? Eleva al cuadrado y suma 1, lo que le metas. Lo que le pongas entre paréntesis lo eleva al cuadrado y le suma 1. Por lo tanto, esto es lo que tengo entre paréntesis, f de x al cuadrado más 1. ¿Está? Solamente lo que hice es decir, usé acá arriba, en lugar de hacer eso, dije, ¿qué es f de x? Es raíz de x. Entonces lo reemplacé. Ahora en vez de reemplazar la f, reemplazo la g primero. Y ahora reemplazo la f. ¿Qué es f? Raíz de x. O sea que esto es raíz de x al cuadrado más 1, que es de nuevo lo mismo. O sea, son dos maneras de hacer la misma operación. Puedo reemplazar la f primero y después la g, o reemplazar la g y después la f. Da lo mismo. Pero no estoy cambiando el orden. Solamente estoy cambiando el orden en mi mente de cómo reemplazo lo que significa. F significa sacar raíz cuadrada. G significa elevar al cuadrado y sumar 1. Entonces, ¿cuál de los dos reemplazo primero? Eso da lo mismo. Que solamente... Sí.
Es más que nada porque ¿qué interpretamos los humanos cuando ponemos F y entre paréntesis algo? Es eso, no es. No sé si irme más profundo que eso. Ahora tomo de nuevo las mismas F y G. Y voy a hacer la función, quiero escribir la G compuesta con F. O sea, G, vamos a seguir con azul, G, circulito para atrás F. En principio, yo tendría que ver que la imagen de G, fíjense que esto, yo quiero hacer esto ahora, G y después la F. Por acá va a entrar un X, le voy a aplicar la G, me va a dar una cosa y después la F otra cosa. Entonces yo tengo que ver que los resultados de G me den cosas a las que yo les puedo aplicar F. F es la raíz cuadrada, así que tengo que tener cuidado. No puedo mandarle un número negativo a la cajita de la F, puede explotar. La cajita de la F se prende fuego si le doy un número negativo. Entra el cortocircuito. Fíjense, loco, no sé. Me mato haciendo chistes buenísimos y ustedes no se... Bueno, no se prende fuego, pero da error. Las calculadoras que teníamos nosotros de chicos le decía raíz cuadrada de negativo y te ponía una E. De error. Entonces, la pregunta es, la función G, según esta definición, la función G da como resultado números reales. Y yo le voy a mandar después un número real a la F para que le calcule la raíz cuadrada, podríamos tener problemas. Pero si inspeccionamos cuidadosamente la G, vemos que los resultados posibles de la G, ¿qué son? Son siempre números mayores o iguales que 1. La imagen de G es el intervalo 1 infinito, que está contenido en el 0 infinito de acá. Así que estamos bien, va a andar esto. Entonces, vamos a escribirlo así. Como la imagen de G es el intervalo 1 más infinito, que está contenido en el intervalo 0 más infinito, que es el dominio de la F, se puede definir G compuesta con F. Vamos de nuevo. La imagen de G son los resultados posibles de esta fórmula. Son todos números entre 1 e infinito, 1 o más. Esa imagen está contenida en el intervalo 0 e infinito, que ¿de dónde lo saqué? De acá, que es el dominio de la F. Entonces, a los resultados de G le puedo aplicar F, eso es lo que estoy diciendo. Vamos a escribirlo así, en cristiano, dijo. A los resultados posibles de G le puedo aplicar F. Aplicar una función es tomar el X y ver cuánto da el resultado, meterlo en la cajita y ver cuánto da. Entonces ahora veamos la fórmula. En la fórmula también nos va a saltar si hay algún problema. Entonces quiero aplicarle F y después G a un X. La primera forma. Esto es G y entre paréntesis F de X. Entonces, ¿cuál les gustó más? ¿La primera, que cambio primero F, o la segunda? La primera, dicen acá, rápido, los que votaron primero ganan. Entonces, G y entre paréntesis pongo la F. ¿Qué es la F? Raíz de X. Ven que estoy haciendo la misma de antes. F y después G. Voy a aplicar. Entonces G, paréntesis, otra vez la misma. Esperen que me cambie el chip. Dije que voy a aplicar G y después F. Ahí está.
f y entre paréntesis g de x. Entonces, primera forma. No hay que hacerlo todas las veces de las dos formas. Lo hago de las dos para que se acostumbren que pueden hacer cualquiera. Primera forma, g de x reemplazo primero. O sea que me queda, donde dice g de x, me queda x al cuadrado más 1. Y ahora, ¿qué es f de algo? Es raíz de algo. O sea que esto es raíz de x cuadrado más 1. Y esa raíz no se puede distribuir, ¿no es? La raíz de la suma no se puede meter adentro, queda ahí, fin de la historia. Es distinta de la que teníamos en la página anterior, que daba x más 1. De cualquiera de las dos formas. Ahora, ¿qué? Vamos a hacerla de la otra forma, dijimos que la vamos a hacer de otro color. G compuesta con f, es f paréntesis g de x. Entonces primero reemplazo la f. ¿Qué es f de algo? Raíz de algo. Del mismo algo, no puedo poner otra cosa. Raíz de g de x. Y ahora reemplazo, ¿qué es g de x? X cuadrado más 1. En las dos formas dan lo mismo. Eso es solo para que vean que dan lo mismo y que pueden hacerlo de cualquier manera. Entonces, lo importante es entender, f, cuando yo escribo f de x igual a x acá, podría haber escrito f de n igual a n, a raíz de n, digo. O f de patito igual a raíz de patito. F de mate igual a raíz de mate. Cualquier símbolo podría haber usado. F de cuadrado igual a raíz de cuadrado. Uno usa la letra x todo el tiempo y se acostumbró, pero no tiene que pensar que siempre va a ir una x. ¿Qué diferencia hay entre esta y la anterior? El dominio de f. En este ejemplo, f son los naturales. El dominio de f. Por lo tanto, cuando yo mire la función g circulito f, va a ir de los naturales en los reales, ¿no? ¿Por qué? Porque va de estas naturales vienen acá y estos reales vienen ahí. Y este ejemplo, g de f de x, va a dar, vamos a hacerlo de nuevo, g de f de x, lo voy a hacer de una sola forma, g de raíz de x. Fíjense que acá decía raíz. Podría haberlo hecho con n, vamos a hacerlo con n. Esta f, como toma su dominio en los naturales, está definida con n en vez de x. Pero es para acordarse nada más. Entonces cuando yo escriba f compuesta con g, de mi mano va más rápido que mi mente. De n, es g de f de n. ¿Qué es f de n? Raíz de n. G de algo es algo al cuadrado más 1, o sea, n más 1. Entonces tengo una cajita f que solo sabe calcular raíces cuadradas de números naturales. ¿Qué va a hacer? Aprendí electrónica la semana pasada y pude programar una cajita que calcula raíces cuadradas de números naturales. No, ya voy a tener la de los otros para la semana que viene. Esa es la F, una cajita que calcula raíces cuadradas de números naturales. ¿Puedo escribir la otra función? G compuesta con F. Perdón. ¿Esa función estará bien definida? No, porque si hago g de x, tomo un número, qué sé yo, pi, tomo el número pi, lo hago pi, o 3/4 al cuadrado más 1, me da un número que no es natural. La f solo sabe calcular raíces cuadradas de números naturales. Es muy artificial este ejemplo, pero en principio esta no se puede definir. Porque no se ve en la pantalla. No se puede definir. A ver. Source.
hacer el cable. Esa F G compuesta con F no se puede definir porque la imagen de la G, los resultados de esta G, no son todos naturales. Entonces, no está contenida en los naturales, que es el dominio de la F. El dominio de la F son las entradas que acepta, solo naturales. Es un poco primitiva esa F. A ver este otro ejemplo, este más lindo. Acá tengo todas funciones van de reales en reales. O sea, f de x calcula un número, es 3 por x más 2, y g de x es x cuadrado más 1. Entonces vamos a hacer los dos ejemplos. F compuesta con g, que va de R en R. Sí, acá son todos R los conjuntos, así que puedo poner sin miedo. Y g circulito f de x es g paréntesis f de x. Entonces vamos a hacer la más votada, o la votada más fuerte. Primero reemplazo f. F es 3 por x más 2. Y después reemplazo g. ¿Qué es g? G es elevar al cuadrado y restar 1. Entonces es 3x más 2 al cuadrado menos 1. ¿Todo el mundo de acuerdo con esto? No importa que el rango de G sea real. No importa. Lo importante es que esta imagen o este codominio esté contenido en este. Ese tiene que estar contenido ahí. Porque cualquier resultado posible de acá tiene que poder aplicarse de este lado. Después G tendrá su imagen, que va a ser, por ejemplo, los números menores o iguales que, a ver, ¿cómo es? Mayores o iguales que menos 1. No importa eso. Si quiero hacer la composición inversa, también la puedo hacer. Acá yo podría seguir trabajando, usar la fórmula del binomio, lo que sea, pero esa fórmula así como está, es una fórmula que puedo calcular. Ahora voy a hacer la otra composición. G compuesta con F. ¿Lo escribí bien? Sí. F del circulito G aplicado a un X es F de G de X. Vamos a reemplazar la G primero. La G es X al cuadrado menos 1, la de adentro. Y la otra es, la F es 3 por la variable más 2. 3 por X cuadrado menos 1 más 2. Y acá uno tendría que ver que estas dos fórmulas son distintas realmente, pero lo podemos hacer, vamos a hacer. Fíjense, voy a seguir trabajando con la de acá arriba. 3x más 2 al cuadrado es, ¿se acuerdan la fórmula del binomio esa? El cuadrado del primero, 9x cuadrado, más el cuadrado del segundo, 4, más el doble producto del primero por el segundo. ¿Todos vieron eso en algún lado? ¿Sí? 2 por 3x por 2. Menos 1. Entonces esto es 9x cuadrado. Vamos a escribir ahora el que tiene x. Es 2 por 3x por 2. Por 2 es 4 por 3, 12x. Más 12x. Más 4 menos 1 más 3. Esa es la fórmula como final, digamos, de un polinomio de la otra. Y si hago lo mismo con la de abajo, acá tengo que hacer propiedad distributiva. 3x cuadrado menos 3. 3x cuadrado menos 1 por 3 es menos 3, más 2 es 3x cuadrado menos 1. Y se ve que esta fórmula y esta son realmente diferentes. Como x, para algún x pueden coincidir, pero en general van a dar dos cosas distintas. ¿No necesariamente van a ser iguales? No, pero ojo que yo no es que hice lo mismo de dos maneras. Acá es
G compuesta con F y acá F compuesta con G. Si vos mezclás los ingredientes, dejás leudar y metés la masa al horno, te sale un pan. Si metés los ingredientes al horno y después los sacás y lo querés amasar, sonaste, no te sale un pan. Eso, digamos, no es lo mismo el orden en que uno hace las cosas. Bien. Ahora volvemos a una función biyectiva. Y voy a definir la función inversa. Es esto, esencialmente. Vamos al dibujito que hicimos hoy. Acá. Estas eran dos funciones biyectivas, dos ejemplitos que hice aparte para hablar de la cantidad de elementos. Pero la función f, en el ejemplo de arriba, va del conjunto 1, 2, 3 en el 2, 4, 6, y a cada elemento le asigna el doble. Al 1 le asigna el 2, al 2 el 4 y al 3 el 6. La función inversa, ¿qué les parece que va a ser? Al 2 le asigna el 1, al 4 de la derecha le asigna el 2 y al 6 le asigna el 3. Es la función que vuelve. ¿Cuándo voy a poder tener la función inversa? Cuando sea biyectiva, porque ya sé que de cada elemento tengo una sola flecha que apunta a un solo elemento. Entonces, ese es el concepto de función inversa. Va es la que vuelve, es la que hace el proceso inverso de. No siempre existe. Si yo hago un pan, con harina, agua, lo cocino, no puedo sacarlo y tener harina por un lado, agua por otro. Estoy con hambre, por eso hablo de eso. Ya cuando salga me voy a ir a comprar algo. Entonces estamos acá. Con cuidado, tengo una función biyectiva, la S. Dice, como es sobreyectiva, para cada elemento I del B, existe al menos un X que lo tiene como imagen. Existe al menos un X tal que f de X es igual a X. Como es inyectiva, el elemento S que tiene como imagen es uno solo, único. Pues acá está el ejemplo de recién. Solamente las biyectivas tienen inversa. Exacto. Acá tengo un ejemplo. La adelanté, la inversa todavía no aparece acá, pero la puedo escribir. Entonces, fíjense, yo tengo la función esa que iba del 1, 2, 3 al 2, 4, 6. Esta es la f. Y la f, la inversa, es la que tiene las flechitas para el otro lado. Como hay una flecha que une 1 con 1, fíjense, esta es la inversa que se escribe como f elevado a la menos 1. Esa es la notación para función inversa. Tenemos que ver que eso es una función. Es cierto que para todo elemento de este conjunto hay una flecha que sale para el otro lado. Sí. ¿Por qué propiedad de la función f? ¿Por qué puedo asegurar que todos los de acá tienen alguno del lado izquierdo? Porque es sobreyectivo. ¿Y por qué puedo asegurar que para cada uno de estos hay uno solo del otro lado? Porque la f era inyectiva. Entonces ahí está tu pregunta. ¿Solo la biyectiva tiene inversa? Sí, porque gracias a que es biyectiva, todos los elementos del nuevo dominio tienen un solo elemento de su codominio. Y acá tengo la función f de Rn que a cada x le asigna 2 por x. Entonces, si yo les digo, tengo el 4, ¿cuál es el x que le corresponde al 4 como y? 2, porque 2 por 2 es 4. Si tengo el 8, ¿cuál es el x? Es 4. Entonces, si ya me tienen que dar una fórmula, si tengo el 16, ¿cuál es el x? Es 8. 16 sobre 2. Entonces, lo que uno hace es escribir y igual a 2x y despejo el x. O sea que el x es y sobre 2. Entonces, en este caso, la f a la menos 1 va de r en r.
Y f a la menos 1 de i, lo escribimos con i, es i sobre 2. Entonces en la f entraba el x y salía el doble, y la f a la menos 1 entra un i y sale la mitad. Entonces acá está escrito un poco más formalmente, en concreto, como es biyectiva, para cada i de b existe un único x de a, tal que f de x es igual a i. Por lo tanto, escribo el r', pero al revés. Fíjense, escribo el i primero y el x después, tal que f de x igual a y. Eso también es una relación funcional, es una función. Está escrito un poco en difícil. Entonces lo dice así, lo que vimos en los ejemplos. Si definimos g de b en a como g de i igual a x, esto es, para cada i de b, el valor g de i es el único x en a que cumple f de x igual a i. Ya sé que hasta ahora ya están agotados después de casi 1 hora y media de clase, pero esa es la definición. Yo sé que para cada i de b hay un solo x en a al que f de x es i. Entonces a ese x le pongo nombre, esa es la cajita g. Esa g se llama función inversa. Entonces esto es un teorema. Dice, si f de a en b es una función biyectiva, entonces existe una función que llamaremos inversa de f, y la denotamos con f a la menos 1. No es una potencia, ese menos 1 quiere decir inversa de f, que va de b en a y que satisface que f a la menos 1 de i es x y solo si f de x es igual a i. Le cambio el lugar de x. Y ahora les pregunto, a ver qué sigue. Y acá está la f a la menos 1 la habíamos hecho en los dibujitos anteriores. Vamos a ver, ¿dónde estaba? Sí. ¿Qué significa cuando ponemos esa comilla prima? Acá no hay un... Esto acá, ahí no era prima, era menos 1 que me salió mal. Ah. Es la f a la menos 1. Y cuando Es aparece, digamos... la prima es para decir tengo x y x prima, solamente significa para no usar otra letra. Podría llamar x1, x2 o xy, x prima es nada. Es otro x, sí, otro x. Entonces esta función f a la menos 1 va del 2, 4, 6. Prepárense que les voy a hacer una pregunta. Al 1, 2, 3. F a la menos 1 del 2 es el 1. F a la menos 1 del 4 es el 2. Y f a la menos 1 del 6 es el 3. ¿Qué otro ejemplo tengo acá? No, antes de ir a otro ejemplo, vamos a hacer una cosa. Este conjunto lo voy a llamar a este B. Entonces yo tengo que la F va de A en B. Y tiene estas fórmulas de acá. La F va del B en A. Entonces yo quisiera saber qué será F a la menos 1, circulito F de X. Vamos a hacer un dibujito para que pensemos. Tengo la F a la menos 1 y tengo la F. Acá toma un X, acá sale un Y, y acá ¿qué sale? Entonces,
f compuesta con f a la menos 1 de x, me da f a la menos 1 de f de x. ¿Y qué me da? Fíjense, la f, supongamos que empiezo con el 1. Fíjense que el dominio de f a la menos, compuesta con f a la menos 1 es el mismo a. Empiezo con el 1. Le aplico f y me da el 2. Ahora tengo el 2 y le aplico f a la menos 1. ¿Qué me da? El 1 de nuevo. ¿Sí? Ahora empiezo con el 2. Le aplico f y me da el 4. Ahora me voy al 4 acá y le aplico f a la menos 1. ¿Qué me da? El 2. O sea que hacer el f y después componerlo con f a la menos 1 es lo mismo que nada. Te fabricaste una máquina que no hace nada. Te da la idea, función, identidad. Entonces, f a la menos 1 de f de x da x. O sea que la f a la menos 1 compuesta con f es una función que va de a en a, porque la f va de a en b y la f a la menos 1 de b en a. Entonces cuando las compongo va de a en a. Y f a la menos 1 compuesta con f de x me da x. No hace nada. Rebota. Pum, pum. Trabaja y te devuelve lo mismo. Bien, acá la f a la menos 1 dijimos que iba de r en r y f a la menos 1 de, vamos a escribirlo de i, era i sobre 2. Entonces fíjense, vamos a hacerlo con fórmulas. F a la menos 1 compuesta con f va de r en r y f a la menos 1, bueno, f compuesta con f a la menos 1 en un x, ¿qué es? F a la menos 1 de f de x. Vamos a verificarlo en este ejemplo. Vamos a hacer la f de x primero. F a la menos 1, f de x es 2x. Y f a la menos 1 de 2x es lo que tengo entre paréntesis sobre 2. 2x sobre 2. Pero 2x sobre 2 es x. Y f compuesta con f a la menos 1 al revés ahora es f circulito f a la menos 1. Vamos a ponerlo con i porque estoy empezando con un i de la f a la menos 1. F a la menos 1 de i. ¿Qué es f a la menos 1 de i? Es i sobre 2. ¿Y qué es f de algo? 2 por algo. ¿Ves que la fórmula de arriba y la de abajo parecen distintas? Pero al simplificar, me da i. O sea que f a la menos 1 compuesta con f de i te da el mismo i. No importa la letra que yo use, te da el mismo elemento que empezar. Y f compuesta con f a la menos 1 da el x. Bien, acá hay más ejemplos para entretenerse. Y acá está la pregunta de qué es f a la menos 1 compuesta con f. Y acá está como teorema que si f es una función bisectiva, entonces f a la menos 1 compuesta con f es la identidad, y f compuesta con f a la menos 1 es la identidad en el conjunto B. Esa es una letra que lo único que dice es que la f te devuelve el x. Bien, cortamos acá por hoy. Nos vemos el miércoles de nuevo.